Muy buenas noches a los miembros del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, a la Comisión. Buenas noches al Coordinador General, Yoxe Abreu, al Presidente de la Cámara de Diputados, al Vicealmirante Cabrera Ulloa, Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, miembros de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral, de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, a mis compañeros fiscales, todos y todas. He estado reflexionando sobre la secuencia de hechos que nos ha traído hasta aquí. Y debo expresar desde lo más profundo de mi alma que me siento más que honrada a recibir esta honorable distinción de parte de una organización como Participación Ciudadana. Esta gratitud no se edifica sobre la base de reconocimiento que acabamos de recibir esta noche, ya que en mi caso la he fundado en el conocimiento directo que he tenido sobre los invaluables aportes que Participación Ciudadana ha realizado a la institucionalidad democrática del país. Para poner un ejemplo en lo que respecta al Ministerio Público, dio un paso adelante y un apoyo invaluable para defender la carrera del Ministerio Público en uno de sus momentos más oscuros. Como ciudadana y servidora pública no encuentro una fecha más oportuna ni un espacio más idóneo para compartirles algunas reflexiones del sector justicia relativa al pasado, presente y futuro de la lucha anticorrupción en República Dominicana. La corrupción en nuestro país no es nueva, eso lo sabemos todos. A pesar de que en las mediciones de cada año quedábamos en los peores lugares de los países con más corrupción, en la agenda de la dirigencia política el tema siempre estaba ausente o solo era utilizado con fines exclusivamente políticos. Esa es una realidad innegable. Las oficinas de los fiscales no se caracterizaban precisamente por tener como prioridad las investigaciones de corrupción. Ver un caso de corrupción en los roles de los tribunales era una especie de elefante blanco. Y cuando solían ser llevados en alguna excepción, por lo general, los imputados terminaban beneficiados con la jurisprudencia de la corrupción. Frase que acuñé a partir de la realidad que viví en el 2005, en ocasión del caso conocido como Educación, y no me refiero a la investigación que tenemos en la actualidad en curso. Reitero, un caso del 2005 que conocí entonces siendo fiscal adjunta en Santiago, pero volví a vivir esa misma experiencia en el 2010 con el caso de aduanas y en el 2014 con el exministro de Obras Públicas, en el que el imputado terminó con un archivo y la fiscal terminó siendo acusada. En todos estos casos hice una búsqueda de la jurisprudencia y el resultado fue decepcionante. Lo que encontré fue una jurisprudencia que en términos generales estaba llena de cambios de criterios, de inobservancia a los estándares de valoración de la prueba y de una irracionalidad tan palpable que hacía evidente que el resultado no había sido producto de un error judicial o una justificada variación de criterio del tribunal. Debo reconocer que estos criterios por lo general solo tienen aplicación para el caso de corrupción. No existían antes y no permanecen para otros. Espero que en un momento no muy lejano podamos ser capaces como sociedad de hacer un análisis objetivo de esta realidad, no necesariamente en el marco del clásico
y entendible escenario de contradicción que son los tribunales. Es pertinente preguntarnos, ¿por qué no nos atrevemos a debatirlo desde la academia o las escuelas de derecho? Quizás porque nos daremos cuenta de que la realidad es que somos uno de los países con leyes sustantivas y procesales más beneficiosas para la corrupción. Y para eso es suficiente hacer un breve ejercicio de derecho comparado, por ejemplo, con Colombia y otros países de la región. Por las funciones que habíamos tenido dentro del Ministerio Público, desde el 2005 intentamos llevar algunos de los casos, de los escasos procesos de corrupción que se dejaban en la Fiscalía, ya que es sabido que los casos de corrupción se llevan por una procuraduría especializada. Por eso comencé desde muy temprano en mi carrera a sentir lo que implicaba llevar un caso de corrupción. En el caso de aduana, en ese momento se entendió que era una afrenta atreverme a judicializar un proceso en el que había hijos de connotados dirigentes del entonces partido de gobierno. Nunca olvidaré unas horas después de haber realizado los allanamientos de ese caso, un alto dirigente político se animó a presentarse a mi despacho de fiscal de Santiago y textualmente me dijo: pero tú no sabes qué has hecho, tú sabes a quién has allanado. Esto no es un error, es una afrenta imperdonable. Y tú no tienes la fortaleza ni el arraigo político, porque ni siquiera sabes buscar un voto, cosa en la que tenía razón. No sabía buscar voto, pero sí instrumentar el proceso. Y me dijo: pero si no solicitas medida, quizá yo pueda evitar que el partido no te la cobre. Mi respuesta fue simple: no se preocupe por mí, pero si en algo usted quiere ayudarlos, puedes recomendarle que busquen buenos abogados, porque nuestra investigación ha recabado muchas evidencias. Como sabía el nivel de presión que tenía el caso, opté por subir con mi equipo a la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción, en la que pedimos 18 meses de prisión preventiva y complejidad, la cual fue otorgada por el tribunal al entender la calidad de la investigación que habíamos realizado. Esa conducta de convertir al fiscal en objetivo de los poderosos intereses que muchas veces afectan una investigación de corrupción, hoy día sigue vigente, pero con mucho más poder y recursos que lo que se tenían en el 2010. Eso es algo que este equipo, bajo la dirección de la Procuradora General Miriam Germán Brito, a quien reconocemos y agradecemos estar al frente de nuestra institución, tiene más que claro. Como dijo Gandhi, no vamos a disculparnos por hacer lo correcto. Para el 16 de agosto del 2020, la PEC era un equipo de apenas 6 fiscales, sin recursos y con las manos atadas para investigar la corrupción. Una realidad que no era novedosa, pero que había indudablemente se había impactado por el hecho de que la corrupción había penetrado al Ministerio Público hasta sus más altas instancias, en un vergonzoso entramado corrupto en el que desde adentro se persiguió a los fiscales que no accedieron a ser parte de ese esquema. La corrupción desde el Ministerio Público nos laceró y dañó mucho, pero la hemos reconocido, perseguido penalmente y judicializado conforme a lo que establece el Estado de Derecho. Y se sigue investigando, a diferencia de otros que prefieren ocultarla bajo el cliché de que cada cuestionamiento es populismo penal. Pero tenemos claro que no es populismo penal, es corrupción y la obligación es detenerla y tomar la medida del lugar. Lo otro es complicidad por omisión.
El que no quiera que lo cuestione ni rendir cuentas, no puede ser servidor público. Recientemente cuestionamos a un procesado y le preguntábamos por qué accedió a pagar soborno y por qué no había denunciado la extorsión. Y esta persona respondió: ¿a quién usted quería que le denunciáramos que nos estaban extorsionando y exigiendo un pago de soborno, si lo estaba haciendo el propio Procurador General de la República? Esto pone de manifiesto que, si bien es cierto, todas las manifestaciones de corrupción son terribles para cualquier país, la que viene de la administración de justicia tiene un impacto devastador para toda la sociedad. Cuando el que está llamado a hacer cumplir la ley usa su poder para violarla, en su ejercicio lacera profundamente el objetivo de la justicia. En la lucha actual contra la corrupción debemos reconocer que el Poder Ejecutivo nunca ha intervenido en nuestro trabajo y que de hecho se han establecido recursos especiales al Ministerio Público para fortalecer la lucha anticorrupción. Eso no lo agradecemos porque es su obligación. A pesar de que todavía tenemos muchos desafíos por delante, somos conscientes del equipo que tenemos en la actualidad, al que la Procuradora Magistrada Miriam Germán Brito le permitió convertir el auditorio de la Procuraduría General de la República en espacio de investigación. Hoy no tenemos auditorio en la Procuraduría, pero sí tenemos un fuerte e inédito e indetenible equipo de investigación. La forma en que nos hemos trazado estas investigaciones partiendo de la realidad de que en República Dominicana, como decía mi compañero Wilson Camacho, en los casos de corrupción debemos sobreprobar las imputaciones, algo que, sumado al hecho de que cada caso implica interrogar a cientos de personas, analizar miles de perfiles, rastreo financiero y societario de cientos de compañías. Esa es la razón por la que muchas veces nos tomamos un tiempo que algunos consideran excesivo, pero los casos están listos cuando lo están. Lo que sí ustedes pueden tener la seguridad es que el Ministerio Público no ha parado una sola investigación, ni lo hará. Quiero pedirles la anuencia a todos los presentes para que me permitan nombrar a algunos de los miembros del equipo, de mujeres y hombres que han hecho posible estas investigaciones, aunque las enunciaciones siempre suelen ser injustas. Mirna, Rosa Alba, Aurelio, Rosa Isabel, Jonevi, José Miguel, Wagner, Arolyn, Elvira, Endinson, Jonathan, Ernesto, Alexi, Marinette, Elizabeth, Jensi, Andrés, Luisa, Yudelka, Emmanuel, Wendy, Miguel, Carlos, Eduardo, Héctor, Elaine, Sureli, Miguel Ramos, Joanna, Miguel Cruceis, Melvin, Pedro, María Solivares, Dimersi, y con ellos a todos los miembros del equipo. Gracias del alma por el enorme sacrificio, por trabajar sin horario, por muchos días alcanzar a ver el alba en las oficinas o realizando alguna diligencia de investigación, después de decenas de horas seguidas de trabajo, por poner los objetivos por encima del obstáculo. Gracias como ciudadana y como fiscal, y a su familia, no solo las gracias, les pedimos comprensión y perdón. Pero esto no es por nosotros, es por ustedes, es por el país,
es por todos. Porque este equipo ha tenido que cambiar su forma de vida. Hoy día tenemos que saber con quién conversamos, a dónde vamos, con quién nos juntamos, qué hacemos o planificamos nuestra vida personal. Todo eso se ha visto y seguirá profundamente impactado por este trabajo en el que pasamos la mayor parte de nuestros tiempos, pero no lo vemos como un sacrificio, sino como una responsabilidad ante el país. Junto a ustedes aspiro a lo que nos dice Joaquín Sabina. Caramba, que ser valiente nos salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. En el futuro de la lucha anticorrupción es necesario plantearnos la necesidad de la modificación de la ley de compras y contrataciones, la creación de un equipo de investigación que apoye a los fiscales, un cambio de cultura para entender que corrupción no es solo recibir dinero. Cuando usted deja de investigar a alguien o de juzgarlo conforme a derecho por ser de X partido o de X sector, usted está siendo corrupto. También requerimos la responsabilidad de las organizaciones políticas de separar de sus filas a quienes incurran en actos de corrupción y no hacer lo que algunas hacen, de recurrir a la tradicional defensa, de tachar las investigaciones con la etiqueta de persecución política. Los miles de pruebas que nos esforzamos en buscar en cada caso desmienten sin mayor esfuerzo ese banal argumento. Y sobre todo es necesario entender que la lucha anticorrupción no solo necesita fiscal independiente, quien juzga también debe ser imparcial. Finalmente quiero decirles a quienes pagan campañas de descréditos con el mismo dinero que distrajeron del Estado, qué irónico. Atacan con el dinero que debían estar en los hospitales, en los organismos de seguridad del Estado, para brindar una seguridad que la sociedad reclama y merece, en las escuelas por una mejor educación, en fin, en los lugares y para los objetivos que se ha dispuesto. A quienes presionan para que los procesos no salgan, a quienes amenazan e intimidan, a los que sacan espacios y comunicados, no pierdan su tiempo. No vamos a callarnos, no vamos a detenernos. Ningún proceso se va a detener. No vamos a dejar de cuestionar las inconductas que vemos, sin importar quién las cometa. Cada investigación, sin reparar en el sector que toque, saldrá a la luz. Y siempre, como hemos hecho hasta ahora, con verdadera y profunda indagatorias que desmantelan entramados de corrupción que han distraído miles de millones de pesos del patrimonio, de todos, porque el patrimonio del Estado es de todos. Pueden hacer todas las maniobras que han hecho, pero no van a detenernos, no van a detener los casos de corrupción. Mientras más acusados manden a su casa, más horas vamos a trabajar. Dedicaremos a cada uno de los docenas de procesos en curso. Mientras más campañas de descrédito paguen, nosotros nos seguiremos esforzando más, porque la única respuesta digna de un fiscal cuando lo están atacando es ser más fiscal. Al final, cada quien que rinda cuenta de sus actos. Nuestras acciones están a la vista de todos. Quien favorezca por interés a un corrupto, que tenga el valor de verle la cara a sus hijos, para tratar de justificar que está haciendo lo correcto, favoreciendo a un corrupto que ha desfalcado al Estado con miles de millones de pesos, mientras que a los pobres acusados por robos y delitos menores le niegan lo mismo, que le otorgan al acusado de crimen organizado que le ha robado el derecho de tener un mejor futuro. Quizá puedan engañar a los demás, pero posiblemente no puedan engañarse a sí mismos. Al verse al espejo y saber que con su decisión están contribuyendo a un clima de impunidad
que daña todo, porque la corrupción es un obstáculo transversal al desarrollo del país. Y usted, teniendo en sus manos la posibilidad de hacer aquello para lo que juró hacer cumplir, lo está utilizando para favorecer la impunidad. Si usted puede vivir y sentirse orgulloso de eso, es su derecho. Pero por favor, no nos pida que lo llamemos honorable y no nos exija un respeto que usted mismo no se tiene. Como dijo Giovanni Falcone, a quien admiro profundamente, y un día me gustaría tener un granito de arena de servidor público, de servidor judicial de lo que él fue. Comparto una de sus frases emblemáticas: quien no teme a la muerte, muere solo una vez. Muchas gracias.